Bueno, miren, como ustedes seguramente conocen, las vanguardias constituyeron un movimiento ético, literario, artístico y siquiera hasta filosófico de principios del siglo XX. ¿Qué es lo que buscaban ellos de manera general? Una suerte de innovación, trastrocar todos los elementos que hasta ese entonces se mantenían dentro del arte y obviamente ahí la literatura. De tal modo que las vanguardias, que son una variedad de vanguardias, más de una decena de nombres inclusive, rompieron, como hemos dicho, todos los esquemas y presentaron una nueva proyectiva, una nueva forma, una nueva estética para decir sus cosas, de tal manera que, por ejemplo, tienen una actitud provocadora que se puede ver en la publicación de algunos manifiestos, luchan contra las tradiciones, contra el conservadurismo, en ejercicio de la libertad individual y la innovación. La poesía y el arte de manera general de las vanguardias tienen un carácter muy experimental, rinden culto exagerado a la novela, a la sorpresa. Los poetas vanguardistas cambian la estructura formal del poema y rompen todos los esquemas y hacen, obviamente, yo diría, unas travesuras artístico-literarias. El punto de vista en la narrativa es múltiple en la narrativa de los vanguardistas, de tal manera que las vanguardias constituyeron, como hemos dicho al principio, movimientos, si se quiere, revolucionarios, no en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido de que cambiaron radicalmente los esquemas del arte y la literatura. Entre las vanguardias, miren ustedes, algunas que destacan son el expresionismo, alrededor de inicios del siglo, por 1905, el fauvismo, movimiento francés que se desarrolló entre 1904 y 1908, el cubismo, más o menos por la misma época. Dentro de esta vanguardia, recuerden que se destaca el italiano Tommaso Marinetti, el dadaísmo del famoso poeta Tristan Tzara, de Hugo Ball, entre 1916, el surrealismo, un movimiento de vanguardia originado en Francia alrededor de 1924, cuyo fundador fue André Breton, el ultraísmo, un movimiento vanguardista de España entre 1919, el creacionismo. Tiene una particularidad porque quizá es uno de los movimientos más notorios que se dio en Hispanoamérica, justamente con el chileno Vicente Huidobro. Entonces, miren, ¿cuáles son las características que implantó Vicente Huidobro? Más o menos a inicios de la segunda década, ¿no? 1912. Verá, el término creacionismo hace relación indirecta, no directamente, a la tesis del creacionismo del universo, de Dios, la naturaleza. No, sin embargo, en la poesía, Vicente Huidobro habla de que el poeta se convierte en un dios, a través del cual crea un ente estético, artístico. Dice Huidobro que él no relaciona directamente con las tesis del cristianismo o del idealismo religioso. Sin embargo, en el fondo, el hecho de atribuirse la condición de Dios como creador de cosas, digo yo, de cosas extrañas, si así podemos llamar a la poesía, está más o menos comparando con el poder del Dios, con el cual nuestra cultura occidental aún se mantiene, ¿no? El hacedor de las cosas, del creador de las cosas, del que mantiene el destino, etcétera, etcétera. Por ahí habría el asunto, ¿no? Dice, mire, en los mundos que crean los poetas para sus obras asume el papel de un pequeño Dios. Así lo dijo Vicente Huidobro en el poema Arte Poética. Por este motivo, dentro de sus obras, todo estaba permitido, inclusive la creación de palabras nuevas o el uso de metáforas sin bases lógicas. Para los creacionistas del poeta, debía dejar de retratar la naturaleza en sus obras para empezar a crear su propio mundo. Ya, miren que a la par, ya veremos en su momento, se daba el realismo natural y social. Contrariamente, los vanguardistas, en este caso el creacionismo, dejaron de hacer de la naturaleza el objeto de una descripción paisajista, preciosista y algo por el estilo. Entonces el creacionismo se valía de diversas técnicas para abordar estos nuevos mundos que se creaba en el ámbito de la literatura y el arte. ¿Influyeron estos movimientos en el Ecuador? Tanto como tal, no. Sin embargo, el vanguardismo, las corrientes, de una u otra manera sí tiene incidencia en los poetas contemporáneos. Sin embargo, yo les diría, el creacionismo como tal, seguramente en algunos escritores modernos, pero que no le podríamos atribuir una similitud bajo ningún punto de vista.
Más bien acá las vanguardias han dado en otra dimensión. Por ejemplo, los poetas, los sánsicos, que rompieron todos los esquemas, ¿no es cierto? Todos los esquemas e hicieron cosas pretendiendo que los versos constituyan una suerte de herramienta para revolucionar la sociedad. Ellos sí revolucionar la sociedad. Entonces irrumpían escenarios, se propusieron volar las cabezas de los poetas burócratas, derechistas, conservadores. Por eso los de sánsicos, ¿no? Que son, a mi juicio, los que alrededor de 1960, los más destacados dentro de esta posibilidad o intencionalidad de romper totalmente los esquemas. Sin embargo, los poetas contemporáneos, sin que sean vanguardistas propiamente dicho, en el sentido que hemos dicho, también hacen lo suyo, ¿no? Rompen los esquemas, en la narrativa también han roto el esquema tradicional de presentación, nudo, desenlace, y en fin, y nos han presentado una narrativa realmente novedosa, si quiere hasta un tanto extraña, que seguramente por lo mismo llama mucho la atención y son objetos de lectura.